Muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Reunión, este espacio donde estamos juntos, unánimes, buscando a nuestro Dios, abriendo su palabra cada comienzo de sábado todas las semanas, viernes de noche para el mundo, principio de sábado para nosotros. Así que muy contento de estar hoy compartiendo con ustedes. Los voy a estar leyendo ahí en el chat, así que dejen sus comentarios. Vamos a pasar un buen momento en compañía de nuestro Señor. Pero antes de comenzar, yo quería recordarles algo que conversamos la semana pasada y les voy a poner en pantalla la imagen de lo que va a ser este congreso, ¿no es cierto? Fiesta de tabernáculos o fiesta de las cabañas, 14 al 20 de octubre de este año, en Villa Giardino, provincia de Córdoba, República Argentina. Es tiempo de que nos empecemos a inscribir. Ahí tienen el código QR, también en el chat les voy a dejar el enlace. ¿Y por qué soy vehemente cuando digo es tiempo que nos comencemos a inscribir? Tenemos cupos limitados, no solamente limitados entre nosotros, sino que corremos el riesgo de que el predio pueda ser compartido también con alguna otra comitiva si es que no logramos de forma presurosa cubrir un cupo mínimo. Y es por eso es que durante el mes de agosto solamente vamos a poder asegurarles su lugar a aquellas personas que estén inscriptas durante este mes de agosto, ¿sí? Lo que suceda después, o sea, si hay lugar, si Dios quiere, vamos a poder seguir inscribiendo, pero hoy no podemos asegurarle eso a nadie. Por eso les encomiendo encarecidamente que puedan inscribirse, que podamos hacer planes, tomar esta decisión importante de obedecer a nuestro Dios, quien nos manda 3 veces al año reunirnos, hacer un esfuerzo por ir hasta algún lugar que Él lo elija, que sea su voluntad, para poder estar juntos entre hermanos. Algo más especial que lo que hacemos los sábados con nuestros grupos, nuestras iglesias locales. Así que, bueno, habiendo dicho esto, ¿sí? Yo estoy muy, pero muy contento de este congreso. Estoy con las pilas puestas, como decimos acá, listo para ayudarlos. Ahí también tenían mi teléfono, donde me pueden escribir un WhatsApp, un Telegram, y ahí podemos conversar si hay alguna necesidad, si se puede ayudar de alguna forma. La idea es que podamos estar la mayor cantidad de gente posible, ¿sí? En este congreso donde Dios va a derramar su espíritu de una forma especial, porque es en una fecha especial, la fecha que Él escogió para que celebremos la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Habiendo dicho esto, quiero que empecemos con este programa de tiempo de reunión y vamos a hacerlo con una oración pidiendo la bendición de Dios. Así que los que puedan y quieren acompañarme en reverencia, vamos a orar. Amante Padre, gracias por este día que nos das, gracias por tus bendiciones, por tu amor. Padre, te rogamos que puedas acompañarnos, que tu presencia pueda ir con nosotros. En todo lo que hagamos, dejamos este congreso en tus manos, también este programa, que al abrir tu palabra pueda darnos sabiduría, Padre, para que podamos verte tal cual eres. Gracias por todo, Padre, te pedimos sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hoy me acompañan en este tiempo de reunión el hermano Carlos Hernández de Puerto Rico, Jonathan Falcón también de Puerto Rico y el hermano Leandro Pena de acá de Argentina. Ellos van a tener a cargo el desarrollo del estudio de la escuela sabática y también la sección de las perlas escogidas. Así que voy a saludar a Carlos, le voy a dar la bienvenida y vamos a estar atentos escuchando lo que el hermano hoy trae para nosotros, porque es algo que el Señor ha puesto en su corazón. Así que adelante, Carlos.
Bendiciones para todos. Es para mí un gozo nuevamente estar compartiendo con cada uno de ustedes en estas lecciones de escuela sabática que estamos teniendo sobre el pacto eterno de Dios. Esta es la lección número 7 y a mí me tocan las primeras 9 preguntas. Así que vamos a estar cubriendo el material que pertenece a estas primeras 9 preguntas. Y quisiéramos comenzar con Juan 8:34, que dice así: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Este versículo es muy interesante porque Jesús está diciendo que la práctica del pecado no es libertad, la práctica del pecado es esclavitud. Aquel que hace pecado es siervo, esclavo del pecado, está sirviendo al pecado. Todo aquel que comete pecado está sirviendo al pecado. En cambio, Jesús en el mismo capítulo, algunos versículos antes y otros versículos después, nos habla de cómo ser verdaderamente libre. Nos dice en el versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y en el versículo 36 le añade y dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí no solamente se está vinculando la verdad con la libertad, y en los versículos anteriores se está vinculando el hacer pecado con ser esclavo, ¿verdad? Con la esclavitud, sino que Jesús mismo, Él se identifica como la verdad que nos hace verdaderamente libres. Por eso Él dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También recordemos que Cristo es la verdad, esto lo ha dicho en otros lugares, y es la verdad acerca de qué. ¿En qué sentido es la verdad? ¿Qué verdad? ¿A qué verdad le está haciendo alusión aquí? Y leemos en Juan 14, versículos del 6 al 9. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Juan 14, del 6 al 9. Nos llama la atención que Jesús se identifica como la verdad. Dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino al Padre, Jesús es la verdad del Padre, Jesús es la vida del Padre, es el camino del Padre. Miren cómo dice el versículo 7: si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Así que definitivamente Cristo es la verdad de Dios. Cristo es la revelación exacta, perfecta de su Padre. Por eso Él dice: si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y termina en el versículo 9 diciendo: el que me ha visto al Padre. Así que Cristo es la verdad acerca de Dios que nos trae libertad, que nos trae libertad. Y en Juan 1:18 se nos declara lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Es Cristo quien reveló, quien declaró, quien lo ha revelado y ha declarado perfectamente el carácter de Dios, de cómo es Dios. Y nosotros podemos conocer a Dios únicamente a través de Cristo. La perfección de Dios ha sido revelada en Cristo Jesús. Todo cuanto el hombre puede conocer del Padre ha sido revelado en su Hijo. Así que es importante considerar cómo Cristo es la verdad de Dios y esta verdad nos trae libertad. Eh, Consideremos otros versículos que nos sigue presentando en la lección. En 2 de Pedro 2:19 nos dice lo siguiente: prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Aquí se nos presenta que vienen muchos que prometiendo libertad, pero ellos mismos que prometen libertad son siervos o esclavos de corrupción. Porque el que es de alguno vencido, o sea, si a ti te vence alguien, si a mí me vence alguien, yo soy esclavo o siervo de ese que me venció. Y si el pecado nos vence, somos siervos o esclavos del pecado.
El pecado nunca trae libertad, como promete el enemigo, la serpiente, que desde el principio prometía libertad por medio del pecado, por medio de la desobediencia, cuando solamente esto generaba esclavitud. Recordemos en Génesis 3, del 4 y al 5, que se nos dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué prometía? Prometía independencia de Dios, prometía por medio de la desobediencia, prometía que el hombre se le abriría los ojos y él mismo sabría diferenciar entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, que él no necesitaba a Dios, él podía ser independiente de Dios y comenzar a decidir para su vida según su propio criterio, según le pareciera. Este, pero esto solamente lo llevó al hombre a conocer el pecado y la culpa, porque vemos que sus ojos se abrieron, versículo 7, pero solamente para ver que estaban desnudos, para sentir vergüenza y culpa. En Romanos 6:16 se nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Aquí nuevamente vuelve y se nos presenta el principio de que somos esclavos o siervos de aquel a quien obedecemos. O somos esclavos del pecado para muerte, o somos siervos de obediencia para justicia. Eh, y lo interesante es que se nos presenta el fruto del pecado, ¿no? Así aparece aquí en el versículo 16, dice: o del pecado para muerte. Varios versículos más adelante, en el versículo 21, nos dice el mismo concepto: ¿qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Habla de fruto, habla de fin. El fin de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan era muerte o es muerte. Eh, y el fruto es muerte. También 2 versículos más adelante se nos dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, la paga que da el pecado, la paga que proviene del pecado, no la paga por el pecado, sino la paga del pecado, aquello con lo que te paga el pecado, es muerte, el salario del pecado, el pecado como patrono, aquel que le sirve al pecado como su Señor y es siervo del pecado, es que es esclavo del pecado. El pecado como su patrono le da el salario de muerte. El mismo pecado hace esto. Y Santiago 1:15 nos dice: y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Es el pecado en sí mismo que engendra muerte, y por eso Dios nos quiere librar de él. Por eso la revelación de la verdad de Dios en Cristo Jesús viene a nosotros para que nosotros, conociéndole a Él, conozcamos la verdad acerca de cómo es Él, ya no creamos más las mentiras de la serpiente, de que Dios es un tirano, de que Dios es arbitrario, de que Dios es todo menos amor. Y creyendo en el testimonio de Jesús, creyendo en la vida de Jesús, creyendo en la revelación que Cristo Jesús nos da acerca de Dios, ya no seamos más esclavos del pecado, de la mentira que nos llevó al pecado, sino que ahora, conociendo la verdad, seamos verdaderamente libres. ¿Cómo son libres? Nos hace la pregunta la lección en algún momento. ¿Cómo llegamos a ser libres? ¿Quiénes son libres y cómo llegamos a ser libres? A esto hace alusión la lección en, Gálatas 4. eh, y recordemos que en Gálatas 4 se está utilizando la analogía de los dos pactos, eh, por medio de Agar y Sara como símbolos de los dos pactos, siendo Agar representativo de el viejo pacto y siendo Sara representativo del nuevo pacto. Agar representando un pacto de esclavitud, mientras que Sara representa un pacto de libertad. Y leemos en el versículo 31 de Gálatas 4: de manera, hermanos, que
no somos hijos de la sierva, mas de la libre. Así que es siendo hijos de la libre, como somos libertados, como ya no somos más esclavos, siendo hijos de Sara, siendo hijos del nuevo pacto. Tenemos que transicionar al nuevo pacto para experimentar verdadera libertad. Gálatas 4:28 nos dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así que hay que ser hijos de la promesa para estar en ese nuevo pacto y ser verdaderamente libre. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer de la promesa. Leemos en el versículo 23, mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Hay que creer esta promesa, hay que creer las palabras de Dios, hay que creer lo que Él ha dicho que Él hará en nosotros, así como Abraham y Sara tuvieron que creer lo que Dios mismo haría y dejando de esforzarse y dejando de tratar por ellos mismos de efectuar o cumplir aquellas promesas que Dios les había dado, ahora creyendo que Dios era poderoso para cumplir Él lo que Él ha prometido, entonces el hombre deja de intentarlo según sus criterios, según su juicio, y deja que Dios sea el que obre en su vida y que le revele todo cuanto el Señor le quiere revelar que Él ha de hacer en el hombre. Y una vez libres, una vez conociendo la verdad que nos hace libre, una vez naciendo de nuevo por medio de la promesa, se nos exhorta en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Esto es una exhortación a permanecer en el nuevo pacto, a permanecer creyendo la verdad que nos hace libres, a permanecer con los ojos en Cristo Jesús, viendo en Él la perfecta representación y revelación del carácter de Dios, esa verdad de Dios que Cristo tanto vino a revelar, creyendo sus palabras, no dejando perder ni una de ellas, atesorándolas todas y dejando que las escriba en nuestro corazón según nos las va revelando. Y termina la lección, ¿verdad? Mi parte por lo menos, con el Salmo 119:45, que nos dice que andaremos en libertad porque hemos buscado sus mandamientos. Andar en libertad porque he buscado tus mandamientos, dice el salmista. Cuando nosotros buscamos los mandamientos de Dios, que son promesas, y creemos que Él ha de hacer esto, que Él ha de escribirlo en nuestro corazón, seremos verdaderamente libres del pecado. Esa es la ley de Dios en su revelación, aquello que Él nos da en sus juicios, en toda palabra que sale de la boca de Dios, que encontramos verdadera libertad. Y si nosotros la atesoramos y dejamos que Él la grabe en nuestro corazón, andaremos en libertad y en paz, porque Él es quien está haciendo en nosotros todas nuestras obras. Así que hasta aquí mi parte. Dios les bendiga, hermanos. Será hasta la próxima. Un abrazo. Muchísimas gracias, Carlos. Por lo menos me hiciste retroceder a ese momento donde Satanás le prometía, ¿no es cierto?, a Eva, cuando la estaba tentando todavía en su estado de perfección, le prometía libertad, ¿no es cierto? ¿Cuál fue esa primer mentira de Satanás diciéndole: Dios no les está dando todo, no les está contando todo, ustedes tienen la posibilidad de ser como Dios, de tener absolutamente todo el conocimiento, incluyendo el bien y el mal, y eso es ser verdaderamente libre? Ese era el engaño que Satanás le estaba presentando a Eva como algo tentador. Sin embargo, como bien decía Carlos, lo único que descubrió Eva es que el pecado es quien nuevamente la pone en esclavitud a ella, ¿no es cierto? La que finalmente la pone en esclavitud a ella y a toda su descendencia, a Adán, a sus hijos y hasta a nosotros. Y no solo en esclavitud, sino que Carlos lo dijo de forma muy clara. No es Dios el que creó la muerte, no es Dios el autor de la muerte, no es Dios quien utiliza la muerte como una herramienta para terminar con los problemas, para terminar con la gente, para terminar con Satanás. No es Dios el que utiliza la muerte.
es el pecado mismo quien paga a las personas que se embarran en él, que se embarran en el pecado, les paga con muerte. El pecado es ese jefe, es ese patrón que te da el salario, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Y cómo termina siendo todo al revés, ¿no es cierto? Esa promesa de libertad termina siendo una completa esclavitud, ruina y finalmente la muerte. Pero ni siquiera ahí Satanás se queda conforme, sino que sigue mintiendo. Te sigue diciendo, Dios es el que termina con tu vida si no lo obedeces. Dios es el que no te deja ser libre con la ley que pone para que vos guardes. O sea, mintió para que el hombre caiga y hoy sigue mintiendo para que el hombre siga caído. Es tremendo, es terrible entenderlo de esta manera. Pero el mensaje es que en Cristo tenemos libertad. Cristo vino para mostrarnos al Padre, para mostrarnos que la ley es libertad, que el amor de Dios es libertad y que el pecado es esclavitud y muerte. Por eso debemos abrir nuestro corazón para que Él viva en nosotros. Es la única forma de ser libres, ¿no? No vivir según la esclava, sino vivir según la libre. Como decía, ¿no? El viejo pacto, el antiguo pacto, Agar y Sara, el monte comparado con la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Es tremendo. Y esto fue solamente la primera parte. Es como que no quiero llegar a una conclusión mayor porque seguramente vaya a decir algo que va a estar contenido a continuación en el repaso que nos va a traer nuestro hermano Jonathan en esta segunda mitad de preguntas. Así que no sé ustedes, pero yo me acomodo nuevamente para escuchar esta vez a Jonathan Falcón de Puerto Rico. Bendiciones, hermano, para vos, para tu familia, para tu esposa, para ese bebé que viene en camino. Feliz sábado, así que el tiempo es tuyo, te escuchamos, hermano. Saludos, hermanos, continuamos con nuestra lección, en esta ocasión con la segunda parte de las preguntas, así que he preparado o reunido algunos textos para seguir ampliando sobre este principio y espero que sean de mucha bendición. Voy a compartir aquí en pantalla brevemente los textos que hemos reunido y comenzamos con el texto muy conocido que conocemos todos de Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y todos sabemos que la definición de pecado es eso mismo. Pecado es transgresión de la ley o pecado es infracción de la ley en este caso. ¿Verdad? Y quería comenzar con esto para que entendamos que cuando hacemos referencia a pecado, estamos haciendo directamente referencia a la transgresión de la ley. Y avanzo a uno de los textos de nuestra lección, que viene siendo Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 12, que dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. O sea, la ley, ¿verdad? Conforme a la Escritura que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque, ¿qué dice ahora? El que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y en este momento lo que quiero es que entendamos que la ley de la libertad es la ley que hace referencia a no cometerás adulterio. La ley que dice no matarás, esta misma ley es la ley de la libertad. Por lo tanto, si estamos en armonía o en conformidad con esta ley, nosotros estaremos también en libertad. O sea, el estar en libertad es sinónimo de estar en conformidad con la ley que dice no cometerás adulterio, con la ley que dice no matarás, o la ley que en efecto nos lleva a amar a nuestro prójimo
como a ti mismo, ¿verdad? O como a nosotros mismos, o como nosotros mismos somos amados. Ahora, fíjense, más adelante, ¿verdad? Según establece la lección en este próximo texto de 2 Corintios, discúlpeme que está aquí, ahora sí. Ahora pasaron como 3, discúlpame. Deja que vuelva esto, que se frizó. Pero quiero que entendamos, aquí estamos. 2 Corintios, que también hace referencia a la libertad, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos combinar lo que acabamos de leer, que estando en conformidad con la ley, podemos hallar libertad, porque la ley que Dios nos da es la ley de la libertad, comparado con esta libertad que hace referencia a este texto, que evidentemente lo que queremos entender es que es la misma libertad. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Para yo poder gozar de la libertad que trae el Espíritu del Señor, es necesario que nosotros contemplemos a cara descubierta la gloria del Señor para ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el mismo Espíritu del Señor. ¿Y cómo nosotros podemos de alguna manera combinar, ¿verdad? Porque la Biblia es una sola verdad. ¿Cómo nosotros podremos combinar esta declaración que la ley de Dios es una ley de libertad y al mismo tiempo el Espíritu, ¿verdad? Si está en mí, si tengo Espíritu, si el Espíritu está conmigo, yo puedo encontrar libertad y yo puedo ser transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor mientras contemplo a cara descubierta la gloria del Señor. ¿Qué es la gloria del Señor? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tengo que contemplar? ¿Qué es esta gloria del Señor? Y quiero traer brevemente de referencia un texto de Éxodo capítulo 33, los versículos 18 y 19, que dice, esto hablando de Moisés en una conversación con Jehová, y le dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria, le dice Moisés a Jehová. ¿Y qué le responde Jehová? Y le respondió, yo haré pasar todo bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, Moisés le dice a Jehová, muéstrame tu gloria, y Jehová le dice a Moisés, te mostraré todo mi bien. ¿Y cómo se expresó esto o cómo se manifestó la expresión del bien de Jehová delante de Moisés? Lo vemos en el próximo capítulo, que dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Así que tenemos, ¿verdad? Voy a volver brevemente al texto anterior, que en efecto la gloria de Dios es su bien, la gloria de Dios es su carácter de amor. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo Dios revela su carácter de amor, diciendo que Él es misericordioso, que es piadoso, que es tardo para la ira, que es grande en misericordia, ¿verdad? Que Él guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, que perdona el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Todo esto que el Señor está declarando es su bondad, es su bien, es su gloria. Así que podemos concluir que la gloria de Dios es el carácter de Dios. La gloria de Dios es el amor, el carácter de Dios. Así que lo que nosotros tenemos que contemplar es el carácter de nuestro Dios. ¿Y qué relación? Y seguimos haciendo la pregunta, ¿qué relación tiene esto con la ley de la libertad? Como habíamos hecho referencia. Santiago 2, 8 al 12 decía que la ley de la libertad es la ley que Dios mencionaba, cometerás y no matarás. ¿Qué relación tiene esta ley de la libertad? O este decálogo, ¿no? Porque lo podemos hacer referencia al decálogo. ¿Qué relación tiene la ley de Dios o el decálogo con el carácter de Dios? Y yo digo que todo, la realidad es que todo. Y quiero traerle aquí una tabla. La tabla viene en el próximo slide. Antes vamos a leer este texto de Salmo 119:45, que también estaba incluido en esta lección, donde dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, somos libres si contemplamos a cara descubierta la gloria de Dios o el carácter de Dios. Somos libres si contemplamos a cara descubierta el carácter de Dios.
Somos libres si buscamos los mandamientos. ¿Qué relación tienen los mandamientos con el carácter de Dios? La tabla. Y este ejercicio, ¿verdad? Si quieren tomarle una foto, no voy a buscar todos estos textos. Ustedes conocen muchos de ellos. Si quieren, tiren ahí un screenshot. Pero fíjense en qué relación tiene el carácter de Dios con la ley de Dios según la propia Escritura. Cuando yo voy a Juan 4:24 me dice que Dios es espíritu. Cuando yo voy a Romanos 7:14 me deja saber que la ley de Dios es una ley espiritual. Cuando yo voy a 1 de Juan 4:8 me dice que Dios es amor. Cuando yo voy a Mateo 22:37 al 40 me dice que la ley de Dios se resume en amor a Dios y amor al prójimo. Es una ley de amor. Jesús dijo que Él era la verdad. Y David escribió acerca de la ley de Dios que la ley, los mandamientos, sus dichos son verdad. En Dios está la justicia. La ley de Dios es justicia. Cuando yo voy a la Escritura, por ejemplo, me dice acerca del mandamiento que es santo, que es bueno y que es justo. Cuando yo voy a la Escritura me dice que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es justo. Cuando yo voy a Mateo 5:48 me dice que nuestro Dios, ¿verdad? Ser pues perfecto así como vuestro Padre es perfecto. Independientemente de lo que quiero mencionar, ¿verdad? Y aquí tienen todas las revelaciones. El carácter de Dios. Dios es perfecto, la ley es perfecta. Dios es puro, la ley es pura. Dios es inmutable, su ley es inmutable porque no pasará la ley hasta que no pase el cielo y la tierra. Ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Dios es eterno. La ley es eterna. Dios es el camino, ¿verdad? Y Cristo mismo mencionó acerca de Él que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Malaquías 2:7-9 nos compara la ley con el camino. Dios es grande, la ley es grande. Dios limpia y su ley es limpia. Tenemos por solamente evaluar la Biblia, o sea, solamente con la Biblia, tenemos la declaración que en efecto el carácter de Dios o la gloria de Dios está revelada en su ley. O dicho de otra forma, la ley de Dios es una revelación del carácter de Dios. Así que esto es interesantísimo, porque ahora cuando yo veo la ley, no la veo como de un Dios, ¿verdad? Podríamos llamarle déspota, que está de alguna forma ajeno a la ley, sino que Dios, cuando quiere escribir, como vimos en la lección pasada, su ley en nuestros corazones, lo hace dándonos su propio carácter, dándonos su propia gloria, transformándonos por medio de la contemplación de este carácter a su propia imagen. Y es interesante porque esta es la experiencia del nuevo pacto. La experiencia del nuevo pacto trae consigo el Espíritu de Dios, el carácter de Dios que nos pone en conformidad con la ley de Dios, porque la ley de Dios es una revelación de este mismo carácter. Aparte del texto bíblico, traje aquí brevemente una cita, ¿verdad? De Mensajes de Selectos, tomo 1, página 283, aquí adelantando a mis compañeros de Perla Escogida, pero quise traerlo solamente para confirmar lo que acabamos de ver con la misma Biblia, donde dice que nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cristo es el abogado del pecador. Los que aceptan su evangelio lo contemplan a cara descubierta. Ven la relación de su misión con la ley y conocen la sabiduría y gloria de Dios como son reveladas por el Salvador. La gloria de Cristo es revelada en la ley, que es un trasunto de su carácter. Y su eficacia transformadora se ejerce sobre el alma hasta que los hombres se transforman a la semejanza divina. Se hacen participantes de la naturaleza divina y se asemejan más y más a su Salvador, avanzando paso tras paso en conformidad con la voluntad de Dios hasta que alcanzan la perfección. La gloria de Cristo, y León nuevamente está haciendo referencia al mismo texto de la lección, es revelada en la ley. ¿Por qué? Porque es un trasunto de su carácter, un trasunto, una transcripción de su carácter. La ley, hermano que me escuchas, es una revelación del carácter de Dios representado en Cristo. Por eso le llama también la gloria de Cristo. Cristo posee la justicia de Dios. Por lo tanto, la gloria de Cristo se revela en la ley porque la ley es un trasunto de este mismo carácter. La ley no son instrucciones, ¿verdad? Para el hombre, para que el hombre viva, ¿verdad? Por hacerlos, y eso es lo que hemos estado hablando. La experiencia del nuevo pacto no es tratar de obrar con herramientas humanas lo que Dios dijo que Él iba a hacer, sino exactamente eso.
dejar que Dios haga lo que dijo que iba a hacer. ¿Y qué es lo que Dios dijo que iba a hacer? Dios nos enseña su carácter por medio de una ley y Él dice, no te preocupes, yo escribiré mi ley en tu corazón. O en otras palabras, yo escribiré mi carácter en tu corazón y ya tú no obrarás según tu carácter humano, sino que tú obrarás conforme a mi carácter si permites que yo escriba mi ley en tu corazón o, en otras palabras, me permites transformarte con mi gloria, con mi carácter. Que si contemplamos a cara descubierta esta gloria o este carácter, el Señor nos transformará y nos pondrá en conformidad con esta ley. Por lo tanto, como hemos visto en la lección, ya no estaremos según la carne, ya no obraremos según la carne, sino obraremos según el Espíritu. Ya no estaremos bajo el yugo de la esclavitud, sino estaremos ahora bajo el Espíritu. Y si está el Espíritu, allí hay libertad, como habíamos leído en 2 Corintios 3:17. Y finalizo con este texto de Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Que podamos crecer en la contemplación de la gloria de Dios. Que podamos crecer en libertad. Que podamos crecer en el Espíritu. Que podamos permitir que el Espíritu escriba en nuestros corazones su ley. Y que podamos ser verdaderamente libres. Bueno, espero que hayas disfrutado, al igual que yo, la lección. Y nada, continuamos ahora con el resto de mis compañeros. Que tengas excelente día, noche, según lo estés viendo. Bendiciones. Muchas gracias, Jonathan. Me gustó mucho esa tabla que hiciste, que yo iba a llamar tabla comparativa, pero en realidad no es una tabla comparativa. ¿Y por qué no lo es? Ustedes van a decir, sí, si de un lado decía una cosa, del otro lado decía otra. No se pueden comparar dos cosas que en realidad son una misma cosa. O sea, no se puede comparar algo consigo mismo. La ley de Dios y el carácter de Dios son exactamente la misma cosa. La ley de Dios es su carácter de forma escrita. Por eso es que aparecen en la Biblia con las mismas características, porque son una y la misma cosa. Por lo tanto, podemos sacar como conclusión que una discusión que propone el mundo cristiano, que es que la ley de Dios es un conjunto de normas y se debate si Dios está por sobre esas normas o también las tiene que acatar, podemos decantar en que esa discusión no tiene sentido. Porque si Dios escribió con el dedo, ¿no es cierto?, con puño y letra, escribió o describió en palabras su carácter, entonces no puede ser un conjunto de normas que Él se pasa por alto o que también está obligado a cumplir. Simplemente Él nos está contando de forma escrita cómo es Él. Cuando dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no hurtarás, no matarás. ¿Acaso es reglas que Dios se autoimpone? ¿O es como acabamos de ver, que es su carácter manifestado en palabras? Entonces es una discusión sin sentido, hermanos. Si Dios decidiera no cumplir, por así mal decirlo, ¿no es cierto?, alguna de sus propias leyes, lo que estaría haciendo es traicionarse a sí mismo. O sea, Dios estaría pecando porque estaría traicionándose a sí mismo, estaría cambiando su forma de ser. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios no miente y dice que Dios no cambia, que es el mismo desde ayer, hoy y para siempre. Por lo tanto, nosotros debemos entender esa ley como una forma de vivir y no como reglas que cumplir. Y así lo demostró Cristo. Y fíjense que Hebreos 1 dice que Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su carácter. Como hablaban los hermanos, decían que Dios le mostró su gloria a Moisés, le mostró su carácter. Si yo tengo una lámpara y tengo el resplandor de la lámpara, que hace esa lámpara, en realidad la luz es la misma, nada más que yo puedo distinguir a la fuente del destello. Lo mismo es
Dios el Padre con Cristo. Tenemos a la fuente que es el Padre y tenemos ese destello de gloria que es lo que podemos ver del Padre pero manifestado en la persona de Cristo. Y es por eso que podemos verlo a Cristo acá en la tierra cuando vino a vivir, no tratando de cumplir las leyes, sino tratando de vivir como vive Dios, tratando de ser como es Dios. Y perdón, no es tratando, no trató, lo hizo, lo vivió y nos enseñó cómo vivirlo. Y es por eso que en este pacto eterno, no se nos dice que Dios o que Cristo va a venir y nos va a enseñar a cumplir la ley. Se nos dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La ley de Dios es vivencial, es relacional, no es prohibitiva, no es perder la libertad como lo propone Satanás. Pero bueno, está en nosotros comprenderlo, está en nosotros contárselo a los demás, mostrarles justamente esa comparación entre lo que ofrece Dios, que es vida eterna y libertad, a lo que ofrece Satanás y a lo que ofrece el pecado, esclavitud y muerte. Ese es el mensaje del cual habla Apocalipsis 18, que es el mensaje del cuarto ángel, que es el mismo que el tercero, pero con algunas adiciones. Y es predicar al mundo, alumbrar al mundo con la gloria de Dios, predicar al mundo su carácter, quién es Dios, qué es lo que da Dios, y exponer a Satanás, exponer el pecado y mostrar la ruina que causan. Demostrar que el origen de la muerte y el uso de la muerte y de la fuerza vienen del pecado y de Satanás, y que todo lo contrario proviene de Dios. Viene la libertad, el amor y un carácter perfecto, una vida que si todos la replicáramos, viviríamos en una armonía absoluta. Pero bueno, no quiero poner mis palabras por sobre los textos, porque los textos ya gritan demasiado fuerte como para que yo trate de interponerme. Así que vamos a pasar al siguiente, a la siguiente sección de este programa, que va a estar a cargo de Leandro, ¿sí? Que son las perlas escogidas. Bendiciones, Leandro. Bendiciones también para Pamela en este labor que hacen. Y los escuchamos. Quiero disfrutar de estas citas que el Señor ha puesto en tu corazón, citas de Elena White, que hablan también de este tema, así como lo hemos estudiado hoy. Adelante, hermano. ¿Cómo están, queridos hermanos? Feliz sábado para todos, feliz sábado, Roberto. Mi nombre es Leandro Pena, para los que no me conocen, y en esta oportunidad voy a estar presentando unas perlas escogidas de los testimonios, citas de Elena D. White sobre el tema de la lección para este trimestre, titulado El nuevo pacto de libertad, la lección número 7 de este trimestre. Y me gustaría arrancar hablando de un principio que ya mencioné en la oportunidad anterior que me tocó sobre este espacio, donde mencioné que la libertad es un principio del gobierno de Dios. ¿Sí? Podemos leer acá en la cita: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. Y dice, en todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas.
El primer principio o el principio clave que nos va a guiar durante este estudio tiene que ver con que, como vimos antes, la libertad es un principio del gobierno de Dios y el ejercicio de la fuerza o la fuerza es contrario a estos principios de Dios y están relacionados con el carácter de Satanás, con el gobierno de Satanás. Y el único que podía presentar el principio de la libertad es Cristo Jesús. Por eso vamos a ver un poco el contexto de esta cita que marca un poco el derrotero de esta escuela sabática, el desarrollo. En Juan 8:36, ya leímos en la escuela sabática, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿En qué contexto lo dice? Dice el deseo de toda la gente, es página 431 en adelante. Entre sus oyentes, muchos serán atraídos a él con fe. Y a estos les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Estas palabras ofendieron a los fariseos. Pasando por alto la larga sujeción de la nación a un yugo extranjero, exclamaron coléricamente. Sí, en resumen, pasaron por alto de que eran ellos esclavos, ¿no? Simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Eran esclavos del Imperio Romano. Jesús miró a esos hombres esclavos de la malicia, cuyos pensamientos se concentraban en la venganza, y contestó con tristeza: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Ellos estaban en la peor clase de servidumbre, regidos por el espíritu del maligno. Podemos estar sujetos hoy a naciones y regímenes sanitarios o demás, ¿sí?, de lo que hemos estado vinculados estos últimos años, pero para la sierva de Dios y para Jesús sobre todo, la peor esclavitud es estar regidos por el espíritu del maligno. Y fíjense cómo estaban ellos. Se ofendían por las palabras de Cristo, eran esclavos de malicia, sus pensamientos se concentraban en la venganza. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño, ¿sí? No hay nadie libre. Entonces partamos de esa base. Si no queremos servir a Dios, servimos a otro. Somos siervos del pecado. Sigue. Puede hablar de libertad. Puede estar en la más abyecta, pero está en la más abyecta esclavitud. No le es dado ver la belleza de la verdad, porque su mente está bajo el dominio de Satanás. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. ¿Y qué hace Cristo? Cristo vino a romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma, ¿sí? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, se nos dice, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En la obra de la redención no hay compulsión, ¿sí? Es un sinónimo de uso de la fuerza. No se emplea ninguna fuerza exterior. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. Dios no está ahí forzándonos para que lo elijamos a Él. No es un Dios como hoy se utiliza en cuanto al amor, eso que o estás conmigo o no estás con nadie. Dios nos permite elegir. Y si está su Espíritu, está esa posibilidad de poder elegir a quién servir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. La expulsión del pecado es obra del alma misma. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás, ¿sí? Si bien es algo que se produce en nuestra alma, en nuestro ser, no lo podemos hacer. Pero cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces vemos acá que lo que produce el deseo y el clamor es libertad. Pero eso solamente es posible si el Espíritu de Dios está dentro nuestro. Él no nos va a forzar, pero nos va a dar la posibilidad de elegirlo. La única condición bajo la cual es posible la libertad del hombre es que se llegue a ser uno con Cristo. La verdad os libertará. Y Cristo es la verdad.
El pecado puede triunfar solamente debilitando la mente y destruyendo la libertad del alma. La sujeción a Dios significa la rehabilitación de uno mismo, de la verdadera gloria y dignidad del hombre. La ley divina a la cual somos inducidos a sujetarnos es la ley de la libertad. Entonces vemos acá como que, como dice la sierva, ¿no? La única posibilidad para ser libres es cuando somos uno con Cristo, porque la verdad nos libera y la verdad es Cristo. Y estar en sujeción a Dios significa rehabilitación de uno mismo. Mis hermanos, esta es la verdadera obra de restauración física, mental y espiritual. Vimos también en la escuela sabática que se mencionaba el tema de siervos del pecado o esclavos del pecado. Dice la sierva: ningún siervo puede servir a dos señores. Si servimos al pecado, no podemos servir a Cristo. El cristiano sentirá las inclinaciones del pecado porque la carne codicia contra el espíritu, pero el espíritu batalla contra la carne, manteniéndose en una lucha constante. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana llega a unirse a la fortaleza divina y la fe exclama: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos servirlo, pero en esa lucha es donde el Espíritu, es donde Cristo nos ayuda y donde necesitamos su ayuda y donde nuestra debilidad se une con su fortaleza. Dice otra cita: una gran cantidad de los que profesan ser siervos de Cristo no lo son en realidad. Están engañando sus almas para su propia destrucción. Mientras profesan ser siervos de Cristo, no viven en obediencia a la verdad. Un poquito más adelante, muchos, mientras profesan ser siervos de Cristo, obedecen a otro amo, trabajando diariamente en contra del maestro al que profesan servir. Intereses mundanos y egoístas ocupan el alma, la mente y el vigor de los profesos seguidores de Dios. En todos sus intereses y objetivos son siervos de Mamón. No han experimentado la crucifixión al mundo con sus afectos y lujuria. Pero pocos de entre los muchos que profetan ser seguidores de Cristo pueden decir con el apóstol: lejos de mí esté gloriarme. Pero esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si una obediencia voluntaria y un verdadero amor caracterizan la vida del pueblo de Dios, su luz brillará con un brillo santo hacia el mundo. Obediencia voluntaria y verdadero amor. Es eso lo que se nos está pidiendo, eso es lo que se nos está ofreciendo, mejor dicho, en su palabra, como una promesa para que la luz brille. Otro tema que se mencionaba en la escuela sabática, y vemos que vamos hilando un poco estos conceptos, es el de la ley de la libertad. Y dice el versículo: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y dice la sierva: la felicidad de los hombres y las mujeres reside en su obediencia a las leyes de Dios. En su obediencia a la ley de Dios se ven rodeados como por un cerco y guardados del mal. No pueden ser felices y al mismo tiempo apartarse de los requerimientos específicos de Dios y establecer para sí mismos una norma que deciden que pueden seguir con seguridad. Sigue la cita diciendo: la caída de nuestros primeros padres rompió la cadena dorada de la obediencia implícita de la voluntad humana a la divina. Y nunca más la obediencia ha sido considerada como una necesidad absoluta. Los agentes humanos van tras sus propias imaginaciones acerca de lo cual el Señor dijo, refiriéndose a los habitantes del mundo antiguo, que se dirigían de continuo solamente al mal. Mediante su palabra y su ejemplo práctico, el Hijo unigénito del Dios infinito nos ha legado un modelo sencillo que debemos copiar. Mediante sus palabras nos han educado para que obedezcamos a Dios. ¿Sí? Las palabras de Cristo nos educan para su obediencia. Y mediante su propio ejemplo nos ha mostrado de qué modo podemos obedecer. Hay algo que me gustaría compartir, una tercera cosa en esta noche, y que tiene que ver con las dificultades y cargas, ¿sí?
En este camino de obediencia y de seguir al Señor, podemos ver acá que la ley es un cerco, pero muchos dirán, sí, está bien, obedecemos su ley, pero ocurren cosas que no podemos entender. Y en el tiempo del fin, muchos dicen, bueno, pero los hijos de Dios también van a sufrir dificultades. ¿Y por qué es que ocurren esas dificultades y cargas entre aquellos que desean obedecer a Dios? El versículo que menciona acá, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dice la sierva: permítanme asegurarles que las luchas y los conflictos que tenemos que soportar al tratar de cumplir nuestro deber, la abnegación y los sacrificios que debemos manifestar si somos fieles a Cristo, dice que todos esos conflictos y esas luchas no son obra suya, es decir, no son obra de Cristo. Cristo no nos está poniendo las luchas, Cristo no nos está poniendo los conflictos, Cristo no nos está poniendo todas esas complicaciones para ser obedientes a sus mandamientos. No son impuestos como resultado de una orden arbitraria e innecesaria. No provienen de la austeridad de la vida que Él requiere que practiquemos en su servicio. Habría pruebas mayores y más difíciles si rehusáramos obedecer a Cristo y nos convirtiéramos en siervos de Satanás y esclavos del pecado. Acá un principio muy importante para destacar: las luchas y conflictos, los problemas en este camino de obedecer a Cristo no es una obra de Cristo. Vemos acá en el pasaje que es Satanás quien ha pedido para zarandearos, pero es Cristo quien ruega por nosotros. Si nosotros rehusáramos obedecer a Cristo, serían peores las cosas que estamos viviendo hoy. Y nos convertiríamos en siervos de Dios y esclavos del pecado. El Señor permite los conflictos a fin de preparar el alma para la paz. El Señor no los da, no los envía, los permite. Jesús nos invita a acudir a Él, dice esta otra cita, para que puedan aliviar nuestras cargadas espaldas del peso que nos abruma y poner sobre nosotros su yugo, que es fácil, y su carga, que es ligera. Esa es la obra de Cristo, no es de ponernos traba en el camino, no nos saca una carga para ponernos un obstáculo en el camino. Él es el que está para aliviarnos. La senda que nos invita a seguir no nos causará dolor alguno siempre que estemos dispuestos a andar por ella. Cuando nos desviamos de la senda del deber, el camino se vuelve difícil y espinoso. Es por nuestra causa, mis hermanos, paréntesis, es por nuestra causa, por desviarnos, que se vuelve difícil, no por Cristo. Los sacrificios que debemos hacer al seguir a Cristo son solo los pasos necesarios. ¿Para qué? Para regresar a la senda de luz, de paz y de felicidad. La indolencia acrecienta las dudas y los temores. Cuanto más se los consiente, más difíciles de vencer se vuelven. La seguridad está en ¿qué? En abandonar todo apoyo terrenal y aferrarnos de la mano del que levantó y salvó al discípulo que se hundía en el mar tormentoso. Es abandonar todo apoyo. ¿Qué será nuestro apoyo, mis hermanos? ¿Será nuestro título, nuestra carrera, nuestra posición económica, social? ¿Cuál es nuestro apoyo? Bueno, la seguridad está en abandonar todo ese apoyo y aferrarnos de la mano de Cristo. Dice la sierva: yo no espero recibir toda mi felicidad en el más allá. No andaba amargada Elena. Dice: experimento felicidad ya a lo largo de mi camino. No obstante, aunque tengo pruebas y aflicciones, mi mirada está fija en Jesús. Es en los lugares estrechos y difíciles donde Él está precisamente a nuestro lado. Podemos comulgar con Él y colocar nuestras cargas sobre aquel que las lleva todas y decir: oh Señor, no puedo llevar por más tiempo estas cargas. Entonces nos dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Lo crees tú? Y dice Elena: yo lo he probado, yo lo amo. Veo en él un encanto inigualable y deseo alabarlo en el reino de Dios. Y me gustaría finalizar este segmento con una promesa.
Esta promesa que dice que conoceremos la verdad y la verdad os hará libre. Y yo sé que muchos de ustedes hoy están con esa preocupación, no solamente por ustedes, sino por muchos amigos y amigas, vecinos, parientes, que hoy no conocen este mensaje, esposos, esposas, hijos, y que están ustedes en esa lucha orando por ellos. Y me gustaría finalizar con esta promesa que dice así: el Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. A estas personas no les han sido presentadas las verdades especiales que sirven como piedra de toque para estos últimos días, bajo circunstancias que trajeran convicción al corazón y a la mente. Por lo tanto, al rechazar la luz, esa luz que vos le enviaste, hablándole de un mensaje importante de la Biblia, al rechazar la luz, no han roto su relación con Dios. Claro, porque capaz no les cayó, como diríamos acá en Argentina, no les cayó la ficha. Pero por no caer en la ficha, ellos no están en el mundo. Todavía no han cortado su relación con Dios. Muchos han caminado fielmente en la luz que ha brillado sobre su senda. Tienen hambre de aprender más acerca de los caminos y la obra de Dios. Por todo el mundo hay hombres y mujeres que miran ansiosamente hacia el cielo. Oraciones y lágrimas e interrogaciones ascienden de las almas que anhelan recibir luz, gracia y el Espíritu Santo. Muchos se encuentran al borde mismo del reino, solamente esperan ser reunidos en él. A medida que las lecciones de Cristo, las verdades en toda su sencillez, las verdades bíblicas en toda su sencillez, se colocan delante de las almas, no las colocamos, sino se colocan. Se les van presentando a ellos. Estas reconocen la luz y se regocijan en ella. Obvio que hay una tarea que hacer nosotros de presentarlas, ¿verdad? Pero son esas lecciones objetivas de Cristo las que hacen que ellos despierten y reconozcan la luz y se pongan alegres. Sus perplejidades se desvanecen ante la luz de la verdad como el rocío frente a la luz de la mañana. Sus conceptos acerca de la verdad de la Biblia se amplían y comprenden la relación de Dios en Cristo, que les muestra qué cosa: la profundidad, la anchura y la altura del misterio espiritual divino que no habían podido discernir anteriormente. ¿Por qué? Porque no se puede explicar, sino ejemplificar. Vuelvo a repetir, no se pueden explicar, sino ejemplificar. ¿Mediante qué cosa? Únicamente mediante un carácter semejante al de Cristo. Mis hermanos, si queremos llegar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestro alrededor, no es por la explicación grandilocuente que le podamos dar de la Escritura, sino porque esa verdad sea un testimonio viviente en nuestra vida, que podamos ejemplificarla mediante un carácter semejante al de Cristo. Y termina esta cita diciendo: muchas personas que no tienen ninguna conexión con alguna iglesia y que parecen totalmente indiferentes ante las demandas de Dios, tienen ¿qué cosa? Un corazón bastante más sensible de lo que parece. Hasta los menos religiosos tienen sus horas de convicción, cuando sienten ansias de obtener algo más que no tienen. En cada aldea y ciudad hay un gran número de personas que no asisten a ningún lugar de culto. Paganos. Ojo, muchos de ellos se sienten atraídos por las reuniones campestres. Por ahí no les interesa ir a un lugar de culto, pero guarda con los congresos que estamos planificando realizar, porque ellos ahí sí se sienten atraídos. Muchos llegan como esclavos a esos congresos, como esclavos del pecado, inútiles víctimas de corazones perversos. Muchos son convencidos y convertidos, cuando por fe aceptan la promesa divina de perdonar sus pecados, porque es lo único que hace Dios. Dios nos perdona. Y lo único que nos va a perdonar, mis hermanos, es que rechacemos su perdón. Es que rechacemos la voz del Espíritu llamándonos. Cuando eso lo aceptan ellos, se quebranta la esclavitud del hábito. Olvidando sus prácticas pecaminosas, se vuelven libres en Cristo Jesús y se regocijan en la libertad de los hijos de Dios, de todos los que estamos nacidos de la promesa. Mis hermanos, esto es una promesa, mis hermanas, de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios está haciendo, porque podemos dar testimonio de estas cosas y que la estuve viendo a lo largo del camino. Esta es una verdad y que estamos en los tiempos
donde donde todas estas cosas están llegando a su cumplimiento. Estamos cerca de una reunión campestre. ¿Será que será una oportunidad preciosa para todos aquellos que vos estás conociendo y que tienen el deseo y tienen ese hambre, que no van a ninguna iglesia, pero tienen ese deseo de conocer a Dios y aceptar su perdón? Hasta acá fue los testimonios. Hasta acá fue las perlas escogidas de los testimonios. Que Dios los bendiga. Gracias, Roberto. Disculpas por la duración, pero espero que esto haya traído una nueva vislumbre de lo que es el nuevo pacto de libertad. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Leandro. ¿Y qué puedo agregar yo a todas las citas que nos hablan sobre el carácter de Dios, ¿no es cierto? Me siento mal si agrego algo. Creo que es súper claro, ¿no es cierto? Conocer a un Dios que no usa la fuerza para que le sirvamos, para que lo amemos. Que Él quiere que lo amemos por cómo Él es con nosotros, porque nos cuida, nos ama, nos protege de una forma que ni podemos soñar en merecerlo. En vez de verlo como ese Dios que predica el cristianismo, que dice, mirá, si no obedeces mis mandamientos, va a llegar un día en el que yo no tengo paciencia para siempre y bueno, algún día te voy a tener que quitar la vida, te voy a tener que tirar al lago de fuego. Ese Dios es una absoluta mentira, es un invento satánico, ¿no es cierto? No es este Dios que hoy hemos conocido en esta lección de escuela sabática. Es un Dios que está en total contraposición al pecado. Dios es quien da la vida, es quien da la completa libertad a través de su Hijo, y del otro lado es el pecado, es Satanás como abanderado del pecado, dando esclavitud y dando muerte. Depende de cada uno de nosotros a quién quiere elegir, pero lo que no podemos hacer es atribuirle a Dios los principios y las herramientas del pecado o de Satanás. Y me quedo, ¿no es cierto?, también con una de las cosas que mencionaba Leandro, ¿no es cierto? Este congreso que viene, yo estoy seguro de que va a ser muy especial para cada uno de nosotros, de los que podamos asistir. Va a ser muy especial. Hace poco tiempo que la mayoría de nosotros hemos aceptado el tema de la ley de Dios en forma completa, incluyendo las fiestas solemnes, y es la segunda vez que vamos a hacer un congreso. La primera fue hace un par de años y ni siquiera teníamos los temas tan claros como lo tenemos hoy. Por lo menos estoy hablando de la mayoría. Hay gente sí que puede decir que hace años que tiene el gozo de conocerlo. Pero como mayoría de pueblo creo que es el comienzo de un camino hermoso, de empezar a conocer a Dios en su verdadero carácter y de poder vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Y este congreso es un comienzo para eso, es un comienzo de bendiciones, del derramamiento de su espíritu, y yo no me lo quiero perder, y no quiero que ninguno de ustedes se lo pierda, así que aprovecho nuevamente ahí a que recordarles, ¿no es cierto?, que puedan inscribirse, que puedan hacer planes, que no dejemos pasar esta oportunidad para juntarnos, para vernos y para buscar todos juntos la bendición de Dios. Y también, ¿por qué no?, para prepararnos, para dar ese mensaje, ¿sí?, que tiene que alumbrar al mundo con su gloria, con su carácter. Predicar a todo el mundo que en Cristo, que en Dios hay absoluta libertad, que en ellos hay vida y vida eterna. No hay mensaje más hermoso en un mundo que se está muriendo. Así que los invito a ser parte de todo esto y pongamos en oración. Si Dios quiere, todo lo que sea para honra y gloria de su nombre se puede dar.
Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido un nuevo programa de Tiempo de Reunión. Les agradezco por habernos acompañado como cada comienzo de sábado. Fue un placer enorme haber compartido este rato con ustedes. Gracias también Carlos, gracias Jonathan, gracias Leandro y gracias a Dios que nos permite tener todavía estos espacios, estas herramientas para poder estar unánimes entre nosotros y junto con Él. Gracias a Dios. Los invito a que podamos orar para poder finalizar este programa y entregarnos en las manos de nuestro Padre Celestial. Amoroso Padre, gracias por darte a conocer, por darnos a conocer tu gloria como se la diste a conocer a Moisés. Ayúdanos a comprender plenamente, Padre, tu carácter. Comprender que lejos tuyo, que lejos de tu Hijo, no hay libertad. Que el estar en tu pacto es lo que nos da libertad. El tener a Cristo en nuestro corazón es lo que nos da libertad. Y queremos ser parte de ese pueblo, Padre, que va a llevar ese mensaje que alumbra al mundo con tu gloria. Danos la fuerza, la valentía, porque sabemos que es ir en contra de todos, es ir en contra de absolutamente todas las corrientes de este mundo. Por lo tanto, te ruego, Padre, que puedas ir delante nuestro, bendiciéndonos, capacitándonos y ayudándonos a hacer siempre, pero siempre, tu voluntad. Te agradecemos todo esto y te rogamos perdón, Padre, por todas nuestras faltas. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, mis hermanos. Nos vemos el próximo viernes por la noche, ya comienzo de sábado para nosotros, con la lección número 8 de Tiempo de Reunión, donde nos van a estar acompañando, aparte de este servidor, Jonathan, Leandro y Arturo. Así que los esperamos el próximo sábado. Bendiciones para todos, muy feliz sábado, que podamos estar en comunión con Dios en este día, abriendo su palabra, siguiendo en el análisis y en la reflexión de todos estos temas. Y como yo no los veo, también muy bendecida semana y hasta la próxima.